Hola y bienvenidos a este análisis para The Monday Market. La semana pasada fue, por decirlo de alguna manera, una semana de dos caras. Por un lado, la Reserva Federal finalmente nos dio el recorte de tasas que muchos esperaban, pero por otro, vimos una ola de escepticismo, pero brutal, que golpeó al sector de inteligencia artificial y arrastró a los gigantes tecnológicos, a pesar de sus cifras espectaculares. Así que hoy vamos a desentrañar esta paradoja, vamos a entender los movimientos clave de la semana del 8 de diciembre y, lo más importante, a trazar un mapa para la semana que comienza, la del 15 de diciembre, que viene cargadísima de eventos. Es una excelente forma de plantearlo, porque la historia de la semana no está en los titulares, sino en los detalles. Lo que vimos fue una fractura muy clara en el mercado. Imagínate como un edificio de 2 pisos. Arriba, las empresas industriales, las tradicionales del Dow Jones, estaban de fiesta. Alcanzando nuevos máximos históricos. Exacto. Pero en el sótano, donde vive la tecnología del Nasdaq, hubo una caída de más del 2%. Esa división es la clave para entender lo que pasó y, sobre todo, lo que podría venir. Claro, no se puede ver el mercado como un todo ahora mismo. El Dow Jones subió un 1.34%. El S&P 500 cayó un 1.07%. Y el Nasdaq, el más afectado, se despeñó un 2.10%. Esa divergencia tan marcada nos dice que hay una rotación de dinero enorme sucediendo bajo la superficie. Totalmente. Y es imposible entender esa rotación sin mirar al verdadero director de orquesta de la semana, la Fed. Vamos a eso, porque ahí está la gran paradoja. La Fed hizo lo que el mercado quería. Recortó las tasas en 25 puntos básicos. Las dejó en el rango de 3.50 a 3.75. Es el tercer recorte consecutivo. Ajá. En teoría, eso es música para los oídos de las empresas tecnológicas, que dependen de dinero barato para financiar su crecimiento. Claro, para justificar sus altas valoraciones. Pero aquí es donde algo no me cuadra. Bajan las tasas, que se supone que es gasolina para el mercado, y sin embargo las acciones tecnológicas, las más sensibles a esto, son las que más caen. ¿El mercado le está diciendo a la Fed, gracias, pero no es suficiente? ¿O está viendo un fantasma que no vemos? Es la segunda opción. El diablo, como siempre, estuvo en los detalles. El mercado ya había descontado el recorte. Eso ya estaba en el precio. Lo que no había descontado era el lenguaje del comunicado. El tono. El tono. La Fed usó un tono muy cauto, casi agridulce. Dejaron caer la palabra pausa para futuros recortes y repitieron que la inflación sigue algo elevada. Ese fue el jarro de agua fría. O sea, fue un recorte hawkish, como dicen. Un recorte con sabor a subida. Exactamente. La reacción fue inmediata y de manual. Los rendimientos de los bonos a largo plazo, que son la competencia de las acciones, subieron. El dólar se fortaleció. Y las acciones tecnológicas, de repente, tuvieron que justificar sus precios en un entorno donde el dinero ya no parecía que iba a ser tan gratis como se pensaba. Y para colmo, justo cuando estaban digiriendo este mensaje, llegaron los reportes de ganancias. Y ahí se juntó todo. El caso de Broadcom es para enmarcar. Explícanos eso, porque los números que presentaron parecen espectaculares, pero la reacción del mercado fue un desastre. Lo de Broadcom es el ejemplo perfecto de un cambio fundamental que está ocurriendo. La empresa reportó un crecimiento del 74% en sus ingresos de semiconductores para IA. Un 74%. Un 74%. Hace 6 meses, una cifra así habría hecho que la acción se disparara un 20%. ¿Qué pasó esta vez? Se desplomó. Se desplomó un 11.58% en la semana. Lo que estamos viendo es el fin del capítulo de la narrativa y el comienzo del capítulo de las matemáticas para la inteligencia artificial. Me gusta esa analogía. ¿A qué te refieres con el capítulo de las matemáticas? Durante meses, la IA se valoraba por su potencial. Era una historia fascinante sobre el futuro. Los inversores compraban la promesa. Ahora han sacado las calculadoras y están exigiendo ver los ingresos, la monetización real. Ver el dinero. Ver el dinero. La pregunta en Wall Street ya no es qué tan buena es tu tecnología, sino cuánto estás ganando con ella hoy. Y cualquier duda, cualquier retraso es castigado sin piedad. Broadcom fue la primera gran víctima de esta nueva mentalidad. Y no fue la única. Oracle también estuvo en el ojo del huracán.
Oracle fue otro caso de nerviosismo extremo. Primero, sus resultados dejaron algunas dudas. Pero el golpe de gracia fue un reporte que la empresa luego negó sobre supuestos retrasos en la construcción de centros de datos para OpenAI hasta 2028. Vaya. Aunque fuera un rumor, el daño ya estaba hecho. La acción cayó más de un 4%. El patrón es claro y afectó a todo el sector, incluso al rey, a Nvidia, que cayó casi un 3% simplemente por contagio. El mercado está en modo ver para creer, con la IA. Totalmente. Y lo interesante es que este escrutinio no se limitó a la tecnología. Vimos empresas de consumo de altísima calidad como Costco y Lululemon presentar excelentes resultados, y aún así, sus acciones apenas se movieron o incluso cayeron. El mercado se ha vuelto increíblemente exigente con todos. Sí, y eso nos habla de que las valoraciones están muy, muy ajustadas. Costco, por ejemplo, superó todas las expectativas. Crecimiento de ventas del 6.4%. Y su comercio electrónico disparado. Disparado. Más de un 20%. Son números fantásticos que demuestran su poder en un entorno inflacionario. Y aún así, la acción cayó un poco. Y Lululemon, lo mismo. Superó previsiones, crecimiento internacional tremendo del 18%, pero la acción sufrió por preocupaciones sobre los márgenes. El mensaje es claro. Ahora mismo, ni siquiera las buenas noticias garantizan una subida. No hay margen para el más mínimo error. Y en medio de este nerviosismo en la renta variable, los activos de mayor riesgo, como las criptomonedas, y el llamado índice del miedo, el VIX, reflejaron esta incertidumbre. Fue un comportamiento de libro de texto. Bitcoin cayó más de un 3%, alejándose un 11% de sus máximos de noviembre. Ajá. Y el VIX tuvo una subida muy fuerte el viernes, de más del 17%. Para que se entienda, el VIX mide la demanda de seguros contra caídas del mercado. Claro. Una subida así significa que los inversores están corriendo a comprar paraguas, porque ven nubes de tormenta en el horizonte cercano. Se preparan para más turbulencia. Con este telón de fondo de un mercado tan dividido, tan nervioso, la semana que empieza parece una verdadera carrera de obstáculos. ¿Cómo está el ánimo general del inversor? El sentimiento es de cautela. El índice de miedo y codicia, que mide las emociones del mercado, está en 42. En la zona de miedo. Sí, en miedo. Es un cambio radical desde la codicia que veíamos en noviembre. Y la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales refleja esta división. Casi un 45% se declaran alcistas, que es saludable, pero más de un 30% son bajistas. La razón de esta prudencia son las valoraciones tan exigentes. Hablemos de eso, porque se menciona mucho, pero a veces es un concepto abstracto. Pongámoslo en términos sencillos. El P adelantado del S&P 500 está casi en 28. Esto significa que los inversores están pagando hoy, en promedio, $28 por cada dólar de ganancias que se espera que las empresas generen el próximo año. Es un precio alto, históricamente hablando. Es muy alto y no deja ningún margen para decepciones. Si una empresa falla en cumplir esas altas expectativas, el castigo es severo, como ya vimos la semana pasada. Y antes de meternos de lleno en los escenarios para esta semana, hay un indicador que se menciona que parece estar volando bajo el radar de muchos, pero que tiene un historial impresionante. Sí, y es un punto crucial para entender el contexto. Se trata del indicador Bull and Bear de Hartnett en Bank of America. Recientemente cambió su metodología y con la nueva fórmula, este indicador emitió una señal de venta que está activa desde octubre. Desde octubre. Desde octubre. Y esto es relevante porque históricamente ha sido como un detector de humo muy sensible. Anticipó con precisión la caída por el COVID y también señaló el fondo del mercado bajista en 2022. Entonces, tenemos una señal de advertencia de un indicador muy respetado que lleva meses parpadeando en rojo, mientras el mercado, al menos en algunos índices, coquetea con máximos históricos. Esa es la gran tensión ahora mismo. La pregunta que flota en el aire es, con toda la atención del mercado hipnotizada por cada palabra de la Fed, ¿se estará ignorando una señal técnica de esta magnitud? Sugiere que, a pesar de la euforia superficial, el mercado en general ha estado estancado desde octubre y podría enfrentar mayores dificultades. Es el telón de fondo perfecto para una semana tan decisiva como la que tenemos por delante. Definitivamente.
Con esa advertencia en mente, hablemos de la agenda. Está cargadísima, pero todo parece converger en un solo día. El miércoles es el día D, ¿cierto? Absolutamente. La semana es un campo minado de datos, pero el miércoles es la bomba principal. Tendremos los datos de ventas minoristas y, más importante, el dato de inflación subyacente, el Core CPI de noviembre en Estados Unidos. Ese número puede cambiarlo todo. Tiene el poder de confirmar los temores de la Fed o, por el contrario, de desmentirlos y darle alas al mercado. Pero la semana no se detiene ahí. El jueves decide tasas el Banco Central Europeo y el viernes el Banco de Japón. Y para añadir más leña al fuego... ¿La cuádruple hora bruja? Exacto. El viernes es el vencimiento trimestral de opciones y futuros. Es un evento técnico que siempre genera volúmenes masivos y puede provocar movimientos muy bruscos, muy erráticos. Vaya, es la guinda de un pastel ya de por sí muy volátil. Así es. Ok, entonces, con todos estos elementos sobre la mesa, el miércoles es el gran punto de inflexión. ¿Cómo se ven los posibles caminos o escenarios para el mercado a partir de ahí? Imagina que el mercado llega a una bifurcación el miércoles y la señal que le dirá qué camino tomar son los datos de inflación. Hay 3 rutas principales. La primera, a la que le doy un 35% de probabilidad, es la de datos débiles. Una inflación más baja y un consumo más flojo, Exacto. Ese sería el escenario ideal para el mercado. porque reavivaría la esperanza de que la Fed siga recortando tasas de forma más agresiva, ¿no? Precisamente. En ese caso, veríamos un rally en las acciones liderado de nuevo por la tecnología. El dólar se debilitaría, los bonos subirían, sería una vuelta a la narrativa de principios de año. El segundo camino, y lamentablemente el más probable con un 40%, es el opuesto. Datos robustos. Una inflación que no cede. Que no cede y un consumidor que sigue gastando con fuerza. Eso confirmaría todos los temores de la Fed. Sería la validación de su tono cauto. Correcto. Ahí podríamos ver una corrección significativa en las acciones, una nueva subida en los rendimientos de los bonos y un dólar mucho más fuerte. Y nos queda la tercera vía, con un 25% de probabilidad, que es la de datos mixtos, ni muy fríos ni muy calientes. En línea con lo esperado. Justo. En ese caso, el mercado probablemente se movería de forma lateral, consolidando la idea de la pausa de la Fed y continuando con la rotación sectorial que ya hemos visto. Esto nos lleva a la pregunta clave. Con esta incertidumbre y estos escenarios tan distintos, ¿dónde se esconden las oportunidades y cuáles son las minas que hay que evitar? Desde la perspectiva del inversor, la clave es entender la rotación. Las oportunidades parecen estar moviéndose hacia áreas que han estado rezagadas. Pensemos en las empresas de pequeña y mediana capitalización del Russell 2000, o sectores cíclicos como el industrial, el financiero, la energía. Que se beneficiarían si la economía sigue fuerte. Exacto. También empresas de consumo de alta calidad como Costco, que demuestran resiliencia en cualquier entorno. Y para los más prudentes, los sectores defensivos como servicios públicos y salud son un refugio natural. Y en cuanto a los riesgos, ¿cuál es el mayor peligro esta semana? El riesgo número 1, sin duda, es una sorpresa al alza en la inflación el miércoles. Eso podría provocar una reevaluación drástica y muy violenta. El segundo riesgo son las propias valoraciones. Como ya decíamos, están tan altas que no perdonan errores. Una caída del 5 o 10% puede ocurrir muy rápido. Y el tercero es la baja liquidez típica de fin de año, que puede magnificar cualquier movimiento, para bien o para mal. Y para terminar de complicar el panorama, también hay una avalancha de reportes de ganancias. ¿Cuáles son los nombres clave a vigilar? La semana es muy intensa en este frente. El miércoles tenemos a Micron, que será un termómetro para los semiconductores de memoria. El jueves es un día gigante, con FedEx, que es un indicador de la actividad económica global, Nike, para medir el pulso del consumidor, y Accenture. Y el viernes cierra en Carnival y Paychex. Exacto. Viajes, ocio, empleo en pequeñas empresas. Cada reporte es una pieza del rompecabezas. Entonces, para resumir, nos enfrentamos a una semana donde el mercado tiene que decidir entre dos narrativas. Por un lado, la historia optimista de un aterrizaje suave y una Fed que controla la situación. Y por otro, una historia más preocupante. Inflación pegajosa, valoraciones por las nubes y señales técnicas como la de Hartnett que advierten de problemas.
Has dado en el clavo. Esa es la batalla que se librará esta semana en los mercados. Y los datos del miércoles probablemente inclinarán la balanza. La gran pregunta es si la semana que viene será la que finalmente decida qué narrativa gana. La de una pausa controlada o la de una corrección más amplia que, según algunos indicadores, ya se venía gestando. Una pregunta que, sin duda, invita a la reflexión y a la prudencia. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de los mercados. Si este contenido ha sido de utilidad, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos en la próxima.